Hola hermanos, en el video anterior estuve hablando acerca de las señales antes de la segunda venida de Jesucristo. Solo las nombré, no desglosé ninguna, porque les prometí que iba a ir hablando de estas señales y desglosarlas, ¿verdad? Explicar cómo se están cumpliendo o cómo se cumplió o cómo se va a cumplir, porque muchas de estas señales ya se han cumplido, otras se están cumpliendo en este momento o están en proceso y otras de estas señales todavía no se han cumplido. Entonces, hoy yo voy a hablar de una señal que el mismo Jesucristo dijo que en los últimos días habrá un aumento de la iniquidad en la tierra. Esta señal se está cumpliendo, como podemos ver en este momento, y yo les voy a ir hablando un poco de las cosas que están sucediendo y que nos muestran claramente de que esta señal está aconteciendo en la tierra, ¿verdad? Y actualmente estamos viendo un mundo donde la violencia, el egoísmo y el pecado han aumentado de tal manera que las personas han perdido la caridad, la empatía y la fe. Muchas personas, ¿verdad? No todos han perdido esto. Ahora, eh, ¿cómo nosotros podemos ver el mundo en este momento? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo que nos da a entender de que la iniquidad está aumentando y que esta señal está en pleno cumplimiento ahora? Una de las cosas que nosotros vemos es que hay un rechazo hacia Dios y hay mucha gente que está en contra de Dios. Podemos ver que hay personas que se burlan de lo sagrado, que personas eh, que dicen, ¿verdad? En las redes o que dicen en el público que no creen en Dios o que no aceptan a Dios. Por ejemplo, presidentes en el mundo, ¿verdad? De algunos países que dicen, en estos días vi una presidente que dijo, no, ni Dios ni la Virgen me sacarán del gobierno. Entonces, personas que retan a Dios. Y estas cosas, ¿verdad?, están haciendo que muchas personas caigan en el error, que sean confundidos. Y no sé si ustedes recuerdan cuando se presentaron el año pasado las Olimpiadas en París. Tanto en la apertura como en la clausura de las Olimpiadas hubo una burla tremenda hacia las cosas sagradas, hacia Dios y una adoración al diablo. Eso fue lo que pudimos ver en las Olimpiadas, ¿verdad? Y podemos ver también que actualmente hay mucha gente que está hablando en contra de Dios y están surgiendo iglesias a favor de Satanás. Otro de los puntos que nosotros podemos también recordar de que esta profecía se está cumpliendo es que hoy en día hay ataques abiertos contra la religión, contra el cristianismo en general. Y podemos ver que en muchos países están desviviendo o eliminando a los cristianos. Y los eliminan, ¿verdad?, de cientos de personas. Actualmente se calcula que en los últimos 10 años han eliminado a más de 500.000 cristianos en el mundo, principalmente en algunos países de África. También podemos ver que hay un crecimiento en la perversión sexual. Este punto, ¿verdad?, se está extendiendo en el mundo entero. Hay aberraciones de todo tipo. Hay movimientos que defienden este tipo de aberraciones, este tipo de actos que los están practicando de manera visible, muy visible al mundo. Y peor aún, están legalizando muchas de estas cosas. Los gobiernos lo están legalizando. Hoy en día hay un tipo de gobierno que se llaman progresistas, que son aquellos que siguen, ¿verdad?, las doctrinas socialistas o comunistas
Y es lo que está también ahorita en el mundo preparándose para salir a la luz en el mundo o aplicarlo en el mundo a partir del 2030. Todas estas cosas, ¿verdad?, están haciendo que tanto en las escuelas como en otros lugares públicos, ¿verdad?, a los niños y a los jóvenes se les trate de inculcar cosas erróneas para ir cambiando la mentalidad de los niños y que estas doctrinas falsas o este tipo de filosofías falsas puedan ser inculcadas en la mente de los niños y así se pueda extender a través de la humanidad. También están normalizando el pecado sexual, no solamente en adultos, sino también en niños y en jóvenes. Hay muchos secuestros de niños y jóvenes que los están utilizando para la venta y para la explotación. También podemos ver que hay mucha violencia en el mundo. Cada día se intensifica más el derramamiento de sangre. Hay terrorismo, hay aumento de crisis, ¿verdad? Crisis, tanto crisis económica y de todo tipo en la tierra. No debemos ver esto como normal, o sea, ya normalizarlo, decir, bueno, ya la tierra, las cosas cambiaron, ya debemos ver esto, lo que está pasando y qué pasará dentro de unos años más. También hay muchas combinaciones secretas. Más que todo hay grupos que se han formado, ¿verdad? Que son grupos terroristas que con el fin de adquirir riqueza, poder y dominio ante el mundo, ellos están haciendo cosas demasiado perversas. El mismo Satanás lo dice, ¿verdad? Y los que hemos ido al templo sabemos que aprendemos de que Satanás toma los tesoros de la tierra para comprar ejércitos y marinas y gobernar esta tierra con terror y con sangre, como lo dice él mismo, ¿verdad? Entonces debemos de darnos cuenta de que estas cosas deben acabar, pero es una señal que se está cumpliendo y que es muy difícil que nosotros acabemos con esto, pero sí hay una solución para cada uno de nosotros, donde nosotros no caigamos en la maldad. Hay otra cosa, ¿verdad? Como es la falta de compasión, el egoísmo que existe en la tierra. Hay un extremo desprecio por la vida humana. A nadie, bueno, mucha gente no le importa si eliminan una persona, las cosas malas que puedan hacer, porque el amor de las personas se ha enfriado. Y en Mateo 24, en el versículo 12, dice lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto lo dijo el mismo Señor cuando él estaba enseñando a sus apóstoles, ¿verdad? Y ellos le preguntaron que cuándo sería el día de tu venida. Él habló de todas estas señales. También podemos ver que en el mundo hay avaricia, hay orgullo, hay idolatría de todo tipo. La idolatría no es solamente con relación a la religión, ¿verdad? Adorar ciertas imágenes o algo, sino que también la idolatría puede ser el poder, las riquezas, el dominio que las personas quieren ejercer sobre otros, etc. También podemos ver que están apareciendo muchos falsos profetas, personas que aparecen hablando, ¿verdad?, de que ya estamos muy cerca, de que ya Jesucristo viene, están dando el año en que Él va a venir. Entonces son personas que están hablando de cosas que no deberían, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Así que nosotros debemos de prepararnos y no creer en falsas doctrinas, ¿verdad? Doctrinas como las doctrinas políticas, que son las que están dominando los gobiernos actualmente y que están como imponiéndose ante las personas.
También hay muchas influencias satánicas actualmente disfrazadas de verdad. Hay muchos que están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. O sea, la doctrina de la verdad del Evangelio se ha cambiado. El Señor mismo lo profetizó y lo podemos ver en Isaías, en el capítulo, en el capítulo 5, en el versículo 20, dice: hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces nos damos cuenta de que sí, están pasando las cosas en el mundo, ¿verdad? Las cosas están cambiando lo bueno por malo. Están, o sea, y están legalizando las cosas malas como buenas. Y lo bueno lo están dejando de lado. Y podemos ver que hay muchas personas que cometen delitos y que muchas veces la víctima es el que paga las consecuencias. Vi una persona que estaba secuestrando a una niña y su hermanito, como de 12 o 13 años, agarró una, bueno, en mi pueblo lo llaman gomera, pero otros lo llaman honda, o también se llama resortera, ¿verdad? Es la horqueta con las gomas. El niño agarró 2 metras y varias metras, y él, cuando ve que el hombre agarra a la niña y se la lleva y la está llevando hacia un bosque, el niño le disparó una de las metras y le pegó en el pecho, y fue duro que el hombre soltó la niña en ese momento, pero él le siguió disparando y una de las metras se la pegó en un ojo y el hombre perdió el ojo. Ahorita el señor ese está demandando al niño por $800,000 para que le pague su ojo, porque, o sea, y vale más ahí el secuestro de la niña, o sea, que el tipo de que la secuestró tiene más razón y no se sabe qué va a pasar con este niño. Y así hay muchos casos, ¿verdad? De personas que hacen mucho daño y que no sabemos cómo va a acabar esto, ¿verdad? Con todo esto, hermanos, podemos ver o podemos decir que estamos en una guerra. Es una guerra espiritual entre lo bueno y lo malo. Y podemos decir también que es una lucha entre el bien y el mal, una lucha espiritual, que es una lucha entre los que amamos a Dios y los que aman a Satanás. Jesucristo habló de esto a sus discípulos cuando él se refirió en Mateo 24:4. Él dijo, y respondiendo Jesús les dijo a los apóstoles, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe. No nos dejemos engañar, porque cuando se hable de estas cosas fácilmente podemos ser engañados. Entonces, no nos dejemos engañar, ¿verdad? Porque cuando se esté hablando de esto, fácilmente podemos ser engañados y caer en lo que dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que nuestras armas no son armas de guerra, sino el conocimiento y el testimonio. Entonces, cuando se nos hable de estas cosas, no nos dejemos engañar, porque si nosotros estudiamos el Evangelio, nos estamos preparando cada día y aprendemos la doctrina, vamos a darnos cuenta cuando estas cosas estén aconteciendo para no caer en ellas. En un mundo donde la violencia, el egoísmo y el pecado engañan a las personas, permitiendo que ellos pierdan la caridad, la fe y la empatía, entonces no debemos perderlo, ¿verdad? No debemos dejarnos engañar para no caer en esto. Voy a leer una escritura que se encuentra en Segundo Nefi, en el capítulo 28, versículos 20 al 23, que dice lo siguiente. Porque aquí, en aquel día, él enfurecerá los corazones de los hijos de los hombres y los agitará a la ira contra lo que es bueno. Ahí se está refiriendo a Satanás, que va a agitar el corazón de los hijos de los hombres. Y dice después, y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán, todo va bien en Sión, sí, Sión prospera, todo va bien.
Y así el diablo engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno. Y en el 22 dice, y he aquí a otros los lisonjea y les cuenta que no hay infierno. Y les dice, yo no soy el diablo porque no lo hay. Y así les susurra al oído hasta que los prende con sus terribles cadenas, de las cuales no hay liberación. Sí, son atrapados por la muerte y el infierno, y la muerte y el infierno y el diablo, y todos los que hayan caído en su poder deben presentarse ante el trono de Dios, y ser juzgados según sus obras, de donde tendrán que ir al lugar preparado para ellos, sí, un lago de fuego y azufre que es tormento sin fin. O sea, el Señor le reveló a Nefi todo lo que puede hacer Satanás contra nosotros, contra las personas. Pero también le está dando que el que caiga en las redes de Satanás, ¿verdad? Entonces será juzgado según las obras que haya hecho, y entonces tendrá que ir a ese lugar que fue preparado para los inicuos, que es el lago de fuego y azufre, que es tormento sin fin. Entonces, hermanos, debemos de estar alerta y prepararnos para no caer en esto. También hay otra escritura que se encuentra en Éter, en el capítulo 8, versículos del 18 al 26, y dice, y aconteció que formaron una combinación secreta, tal como los de tiempo antiguo, la cual combinación es lo más abominable y perverso sobre todas las cosas a la vista de Dios. Porque el Señor no obra por medio de combinaciones secretas, ni quiere que los hombres viertan sangre, sino que lo ha prohibido en todas las cosas desde el principio del hombre. Y continúa, y yo, Moroni, no escribo la manera de sus juramentos y combinaciones, porque se me ha hecho saber que existen entre todos los pueblos y se hallan entre los lamanitas. Y hoy en día, hermano, esas combinaciones secretas existen, sin necesidad de que las hayan leído de estos libros, ¿verdad? Sino que las personas, Satanás se les aparece y hacen el pacto con él. Luego dice el 21, y han causado la destrucción de este pueblo, del cual ahora estoy hablando, y también la destrucción del pueblo de Nefi. O sea, estaba hablando del pueblo de Éter y del pueblo de Nefi también, que fueron destruidos, porque ellos también practicaban esas combinaciones. Luego dice el 22, y cualquier nación que favorezca tales combinaciones secretas para adquirir poder y riquezas hasta que se extiendan sobre la nación, he aquí será destruida, porque el Señor no permitirá que la sangre de sus santos, que fuere vertida por ellos, clame siempre a Él desde el suelo pidiendo venganza sin que Él los vengue. Estas personas que hacen estas combinaciones secretas, después cuando van a ser destruidos y cuando van a pagar por causa de todo el mal que han hecho, es como cuando dicen en Nefi, ¿verdad? Que el diablo los va atando con cordel de lino, y cuando ya se dan cuenta están atados con fuertes cadenas y ya de ahí no hay salida, y el diablo entonces los deja solos, los abandona. El 23 dice, por lo tanto, oh gentiles, está en la sabiduría de Dios que se os muestren estas cosas a fin de que así os arrepintáis de vuestros pecados y no permitáis que os dominen estas combinaciones asesinas que se instituyen para adquirir poder y riquezas, ni que os sobrevenga la obra, sí, la obra misma de destrucción, sí, aún la espada de la justicia del Dios eterno caerá sobre vosotros para vuestra derrota y destrucción, si permitís que existan estas cosas. Por consiguiente, el Señor os manda que cuando veáis surgir estas cosas entre vosotros, que despertéis a un conocimiento de vuestra terrible situación, por motivo de esta combinación secreta que existirá entre vosotros, o ay de ella, a causa de la sangre de los que han sido asesinados, porque desde el polvo claman ser vengados de ella y también de los que la establecieron.
hay venganza de Dios contra todas estas personas que están obrando grandes iniquidades. Y dice más adelante, porque sucede que quien la establece procura destruir la libertad de todas las tierras, naciones y países, y lleva a cabo la destrucción de todo pueblo porque la edifica el diablo, que es el padre de todas las mentiras. Sí, ese mismo embustero que sedujo a nuestros primeros padres. Sí, ese mismo mentiroso que ha provocado al hombre a asesinar desde el principio, que ha endurecido el corazón de los hombres al grado de que han asesinado a los profetas y los han apedreado y desechado desde el principio. Por lo tanto, se me manda a mí, Moroni, escribir estas cosas para que sea destruido el mal y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, sino que sean persuadidos a hacer el bien constantemente, a fin de que vengan a la fuente de toda rectitud y sean salvos. Nos damos cuenta con todo esto, ¿verdad? Que la iniquidad está en aumento en la tierra y que nosotros estamos nadando en medio de la iniquidad. También esta profecía, hermanos, como vemos, se está cumpliendo y como dije, ¿verdad? Estamos nadando en la iniquidad. Pero en Doctrina y Convenios también se habla de esto, ¿verdad? En la sección 84, en los versículos 96 y 97 dice, porque yo el Omnipotente he puesto mis manos sobre las naciones para azotarlas por sus iniquidades, y se derramará plagas y no serán quitadas de la tierra hasta que se haya cumplido mi obra. O sea que el Señor también castiga muchas veces a los pueblos por la iniquidad que existe. ¿Qué debemos hacer nosotros para no ser vencidos por esta maldad, por esta gran maldad? Esta señal que se está cumpliendo de maldad en la tierra. Una vez, cuando yo estudiaba instituto, el elder Boyd K. Packer dijo que no todo el agua del mundo podrá entrar en nave alguna, a menos que la dejen entrar. Igualmente, no toda, dijo él, la iniquidad del mundo podrá dañarnos a nosotros, solo si nosotros la dejamos entrar. Entonces, ¿qué debemos hacer para no ser vencidos? Lo primero, aferrarnos a Jesucristo. El Señor prometió en Mateo 24:3, dijo, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué significa perseverar? Significa seguir confiando en Jesucristo aunque el mundo se hunda en el pecado. Confiar en Él y estar con el Señor todo el tiempo. El presidente Nelson también dijo, nada nos fortalecerá más espiritualmente que el arraigarnos firmemente a la doctrina de Cristo. Entonces, estar aferrados a la doctrina de Cristo. Otro de los puntos, ¿verdad?, que debemos de tener pendientes para no ser vencidos por la iniquidad es escuchar y seguir a los profetas. En Doctrina y Convenios 38, en la sección 1, versículo 38, dice, lo que yo el Señor he dicho, yo lo he dicho y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Entonces nos damos cuenta de que todo lo que digan los profetas de Dios, los verdaderos profetas autorizados por el Señor, debemos de cumplir con estas cosas, ¿verdad? Porque lo que el Señor ha dicho, todo se cumplirá, sea por su propia voz o por la voz de sus siervos los profetas. El presidente Nelson dijo, con relación a esto, en los días venideros será imposible sobrevivir espiritualmente sin la influencia constante del Espíritu Santo. O sea, además de estar aferrados a Jesucristo, debemos vivir con la influencia constante del Espíritu Santo. Dentro de la iglesia, los santos de los últimos días somos privilegiados porque tenemos el don del Espíritu Santo. Y eso es una bendición infinita, que nosotros podamos andar a diario con un miembro de la Trinidad, con uno de los tres, ¿verdad? De los tres miembros de la Trinidad, podemos andar, conversar y recibir de él la influencia y la inspiración
para nosotros no caer en la iniquidad. Otra de las cosas que debemos hacer es, debemos mantener el amor vivo. Recuerden que el Señor dijo que porque la maldad se extendió en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Entonces mantengamos el amor vivo. ¿Cómo lo vamos a mantener? A través de la caridad, el servicio, la ayuda que podamos prestar a las demás personas y la empatía. Ponernos en el lugar de los demás. No juzgar a las personas por lo que están viviendo y decir esto le pasa por tal cosa, ¿no? Sino ser empáticos. En Moroni 7:47 habla de la caridad y dice, pero la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre, y a quien la posea en el postrer día le irá bien. Ya sabemos que si desarrollamos la caridad, el amor puro de Cristo, nos va a ir bien en el último día. Otro de los puntos que debemos practicar, perdón, para no caer en la iniquidad que está tan fuerte ahorita en el mundo, es que debemos santificar el hogar. Y recordemos, ¿verdad?, que se nos dice permanecer en lugares santos. Muchos dicen, el templo, pero no vamos a estar siempre en el templo. Y tampoco muchos no estamos tan cerca del templo, ¿verdad?, que podríamos correr hacia el templo. Las capillas sí también, pero a veces la capilla está lejos también o está cerrada. Hay un lugar donde nosotros podemos permanecer la mayor parte de nuestro tiempo, y es el hogar. Entonces santifiquemos nuestro hogar, hagamos que nuestro hogar sea un lugar santo. El hogar debe ser un refugio de fe, de paz y de pureza. Todas estas cosas deben practicarse en el hogar. En el libro de Mormón se profetiza que en los últimos días el diablo enfurecerá el corazón de los hijos de los hombres. Y en 2 Nefi 28:20 dice, porque aquí en aquel día él enfurecerá el corazón de los hijos de los hombres y los agitará a la ira, los unos contra los otros. Y también los agitará a la ira contra lo que es bueno. Y van a desechar lo que es bueno. Muchos que van a ser enredados en esta maraña de iniquidad. Una forma de resistir esto es fortaleciendo la familia en oración, en estudio y en adoración. O sea, debemos de orar individualmente y en familia. Debemos de estudiar individualmente y en familia. Tenemos el ven, sígueme. Estudiar, ven, sígueme en la casa, ¿verdad? Tener nuestra noche de hogar. Y debemos adorar a Dios. Vamos una vez a la semana, el domingo, pues, a adorar a Dios en la iglesia. Hagámoslo con dedicación, con amor, con verdadera adoración. Ir y participar de la reunión sacramental, recibir la Santa Cena, ser reverente y pensar en la expiación de Jesucristo en ese momento, cumplir con nuestros llamamientos, ser puntuales, ser reverentes. He visto, ¿verdad?, muchas veces en las reuniones sacramentales la gente pararse, salir, ir, venir, que van a tomar agua, que van al baño. Es una hora donde podemos permanecer sentados sin pararnos y sin ser irreverentes, sino escuchando los discursos, los testimonios, cuando es día de ayuno y testimonio, participar de manera reverente de la Santa Cena. Entonces, esto es bien importante. En Doctrina y Convenios se dice, así que no temáis rebañito, en la sección 634. No temáis rebañito, haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno, pues si estáis preparados, si estáis edificados sobre la roca, no pueden prevalecer. No debemos temer si nosotros estamos edificados sobre la roca, y la roca es Cristo, ¿verdad? Aunque la maldad aumente en el mundo,
en el mundo, ¿verdad? El poder de Dios nos puede salvar de todo esto, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Dios es mayor, Él es lo mayor, el poder de Dios. No hay otra cosa mayor que el poder de Dios. Y su pueblo, o sea, todos los cristianos y todos los que sigamos a Jesucristo, ¿verdad? Podemos ser sostenidos si permanecemos fieles a Él. En resumen, puedo decir que nosotros debemos evitar que el amor se enfríe, debemos aferrarnos a Cristo, debemos escuchar a los profetas, cultivar la caridad, debemos fortalecer el hogar, santificar el hogar y hacer que el hogar sea un lugar santo donde podamos morar, confiar en las promesas del Señor. Y así, en medio de la creciente oscuridad que hay en la tierra, podamos brillar con luz y verdad.